Muy buenos días a todos y todas. Es un gusto darle la bienvenida a esta jornada o charla de actualización sobre certificación orgánica, un espacio que hemos preparado desde la Dirección de Agroindustria a nivel nacional del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Quiero comenzar agradeciendo la presencia de quienes nos acompañan como autoridad en la materia, representantes de la autoridad competente de agropecuaria orgánica adscrita a la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. Bienvenidos. De igual manera, agradezco la presencia del personal de la certificadora pública que también nos acompaña, cuyo trabajo técnico en campo y en planta es precisamente uno de los pilares de lo que vamos a conversar. Y por supuesto, gracias a todos ustedes, productores, técnicos y representantes del sector agroindustrial, por tomarse el tiempo de participar. La palabra certificación, cualquiera que sea por normas internacionales, se define como la atestación de tercera parte relativa a un objeto de evaluación de la conformidad con la excepción de la acreditación. Y se preguntarán, ¿qué es atestación? Bueno, consiste en la declaración de un testigo o en la verificación oficial y firma de un documento para validar su autenticidad. En pocas palabras, es afirmar o dar testimonio de que algo es verdadero, real o legítimo. ¿Y a qué se refiere cuando dice es una atestación de tercera parte? Es porque esa evaluación solo puede emitirla un organismo independiente de la organización productora o responsable del objeto. Para el caso que vamos a ver, el productor que tiene una finca o el dueño de la planta que transforma esa materia prima sería el objeto y también de los intereses de los usuarios de dicho objeto sería el consumidor. Van a haber tres partes, por eso dice atestar. La tercera parte está un ente certificador, un organismo objeto de la certificación, que en este caso sería la finca o la planta, y un consumidor que es el que va a requerirlo al final. Se aplica a objetos de evaluación de la no conformidad, por ejemplo, productos, procesos, sistemas, servicios o personas, con excepción de los propios organismos de evaluación de la conformidad a los que aplica la acreditación. En el caso de la certificación orgánica, no es solamente un sello o una etiqueta en un empaque, es un sistema de confianza que conecta al productor con el consumidor y que abre puertas a mercados que exigen garantías reales de que lo que dice la etiqueta es cierto. Hoy vamos a recorrer juntos cuatro ideas importantes. ¿Qué es exactamente la certificación orgánica? ¿Y sobre qué normas internacionales descansa? ¿Cómo se traduce esa certificación a lo largo de toda la cadena de suministro, desde la finca hasta el estante? ¿Cómo está organizado institucionalmente este sistema aquí en Panamá? Y finalmente, ¿cómo se controla técnicamente la integridad orgánica dentro de una planta de procesamiento? En el canal de YouTube voy a dejar los enlaces para que puedan ver las normas que dan lugar a esta certificación. Así que cuando entren al canal pueden buscarlo en la descripción. Pero vamos a tratar de explicar lo que tenemos aquí en la presentación. Comencemos por la base. ¿Qué es la certificación orgánica? Como pueden ver en esta pirámide, la certificación orgánica es una atestación, ya explicamos la palabra, de tercera parte, un organismo evaluador respaldado por estándares globales, diseñada precisamente para garantizar independencia y confianza. En la base, aquí en la base de esta pirámide está el objeto de evaluación. Como ya les mencioné, el productor con su finca, los sistemas, la planta que transforma los productos, los procesos o las organizaciones. Sobre eso se levanta el organismo certificador, que es la tercera parte independiente, como ya los mencioné también, conforme en este caso a la norma ISO IEC, que es el ente acreditador, encargado de emitir la atestación. Y en la cúpide está el acreditador, como les dije, el organismo nacional que bajo la norma ISO 17011 le otorga la competencia técnica a ese certificador. Quiero detenerme un momento en algo que está en el recuadro de la izquierda, porque es el corazón de todo el sistema, la independencia total. Según la norma ISO IEC 17000, el certificador no puede tener intereses comerciales ni en la producción ni en el consumo del objeto que está evaluando. Sin esta independencia no hay certificación creíble. En las columnas que sostienen todo el esquema están las dos referencias normativas que ya conocemos bien en el sector o deberíamos conocer bien. El Códex Alimentarios, que es la norma de mínimos gubernamentales, en este caso sería la norma CAC, que significa Comisión del Códex Alimentario, 32 de 1999. En inglés sería la directriz
sería la traducción, que funciona como referente oficial ante disputas comerciales bajo el acuerdo de las medidas sanitarias y fitosanitarias. Se tiene el acrónimo de MSF de la Organización Mundial del Comercio. Y por otro lado, el IFUAN, que es la Federación Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica, el estándar privado integral enfocado en ecosistemas sostenibles, nutrición, bienestar animal y justicia social. Ahora bien, esta certificación no vive aislado en un solo punto, vive o debería vivir a lo largo de toda la cadena de suministro, como lo vemos en las imágenes. Aquí vemos los 4 eslabones: la finca, el primer eslabón, el traslado, la planta procesadora y el punto de venta. Y quiero que noten algo importante: cada eslabón tiene un alcance de certificación distinto. La finca certifica su sistema de manejo, el suelo, los insumos, las parcelas. La planta procesadora certifica su sistema de control de materiales y de valor agregado. Y el punto de venta certifica que preserva la identidad visual y física del producto, evitando lo que llamamos el lavado documental. Aquí este es un traslado, es un punto vulnerable que no le prestamos atención. Es ese momento de transición entre la finca y la planta donde más fácilmente se puede perder la integridad orgánica si no hay control documental. Y esa es la razón del ser de la fila de abajo, la trazabilidad como columna vertebral. Un registro de cosecha que inicia la identidad del lote, un certificado de transacción que vincula cada entrega física con el certificado del productor, una identificación única del lote que viaja desde la cosecha, al final una auditoría de balance donde el insumo orgánico que entra debe ser igual al producto orgánico que sale. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién hace cumplir todo esto en Panamá? El decreto ejecutivo 121 del 2015 fue claro en separar dos roles que antes podían confundirse. Por un lado, el organismo fiscalizador, la autoridad competente de agropecuaria orgánica, la CAO, recae en la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. Ellos son quienes controlan, inspeccionan, supervisan y fiscalizan directamente las actividades de producción y certificación orgánica. Son, como dice aquí, el árbitro del sistema. Y por otro lado, el organismo de fomento y habilitación que recae en las direcciones aliadas, Agroindustria, Agricultura y Ganadería. Es importante que quede entendido por todos, la Dirección Nacional de Agroindustria no fiscaliza ni certifica. Ese no es nuestro mandato. Nuestro mandato es el fomento a nivel nacional y eso significa trabajar directamente en el eslabón de transformación y valor agregado para asegurar el crecimiento competitivo de los productos procesados orgánicos. Y es justamente en ese mandato de fomento donde quiero compartirles hoy una noticia que nos llena de satisfacción. El Centro Agroindustrial La Montuna ya cuenta con su certificación orgánica. Este no es un dato menor, significa que una planta bajo la Dirección Nacional de Agroindustria ha cumplido de manera verificada por una unidad certificadora independiente, en este caso ACER, que es la certificadora pública nacional, con el sistema de control de materiales, la segregación física y la trazabilidad documental que hemos venido conversando en esta misma presentación. Es la prueba de que este marco que acabamos de explicar no es solamente teoría, funciona y ya está funcionando en nuestra propia infraestructura agroindustrial. Quiero agradecer al equipo técnico de La Montuna y a las certificadoras que hoy nos acompañan por el trabajo que hizo posible este logro. La planta, para los que no saben, está ubicada en Divisa, la entrada del Instituto Nacional de Agricultura. Para cerrar esta introducción y antes de dar paso a la parte más técnica de la jornada, quiero mostrarle brevemente la herramienta que vamos a profundizar hoy, la matriz del control agroindustrial. Aquí vemos los dos métodos de procesamiento que puede aplicar una planta. El primero, la segregación física, es la regla por defecto y la exigencia principal en Panamá. Lotes 100% dedicados, donde el producto orgánico nunca comparte línea ni tiempo con el convencional, sin una limpieza documentada. El segundo, el balance de masas, es la extracción controlada. Se permite una mezcla temporal, pero el volumen de salida certificado nunca puede superar la entrada orgánica documentada. Abajo tienen el matriz resumen, eslabón por eslabón, finca, transición, planta y venta, con su objeto evaluado, su documento y el riesgo principal que debemos mitigar. Con esto damos paso a la parte técnica de la jornada. Le cedo la palabra a la autoridad competente para que nos hable del marco de fiscalización, luego a nuestra certificadora invitada para que nos comparta su experiencia en el proceso de certificación. Muchas gracias y que tengamos una excelente jornada de trabajo. De las normas vigentes actuales. Como primero tenemos la Ley 8 del 24 de enero del 2002, que establece las regulaciones nacionales para el desarrollo de las actividades agropecuarias orgánicas en el territorio nacional para consumo humano y animal de productos frescos y procesados. Siguiente. ¿Qué encontramos en esta ley? Esta ley designa al Ministerio de Desarrollo Agropecuario a varias funciones: a hacer fomento, a reglamentar, a crear normas, a certificar
ya sea la parte pecuaria o agrícola, supervisar y fiscalizar a certificadoras y a puntos de venta. Y también velar por proteger al consumidor contra el fraude y evitar las denominaciones falsas. También, ¿qué dice la ley? Que designa al IDIAT y a las universidades para que hagan la parte de investigación. Y nos dice que tenemos que crear una comisión agropecuaria, la cual no está creada porque son diferentes direcciones y ministerios que necesitamos agrupar. Entre ellos está el MINSA, MEDUCA, la parte de las certificadoras, la parte del comercio. En este caso tendríamos que incluir al MISI y pues no se ha logrado. ¿Qué más nos dice la parte de la ley en las definiciones? Que la definición orgánica se saca del Códex Alimentario, que en el Códex Alimentario valoran la utilización del suelo y la no utilización de químicos. También tenemos dos equivalentes de la palabra orgánica, ecológica y biológica, la cual no se pueden utilizar para venta ni en su publicidad si no están bajo una certificación de tercera parte que garantice la calidad del producto en todos los procesos. Hemos tenido casos que los productores confunden que si no son orgánicos pueden ser ecológicos o biológicos. Para la ley panameña, las tres denominaciones son iguales. Nos dice la ley que hay productos en Panamá que no se van a poder certificar como orgánicos, como la parte hidropónica, porque tiene su base en agua. No podrá ser nunca en Panamá, a menos que se cambie la ley, certificada como orgánica. También hemos tenido casos de productos de lechugas hidropónicas 100% ecológicas, lo cual en este caso no se puede utilizar esa denominación. Y la parte de los peces, porque no se puede controlar la contaminación cruzada, tampoco se puede. Y en la parte pecuaria, lo que es miel, leche, subprocesados, queso, yogures, actualmente tampoco se pueden certificar en Panamá porque le corresponde habilitar a la parte de la certificadora pública por DINASA, que es la Dirección Nacional de Salud Animal. Después que ya tenemos la ley y que la ley más o menos designa al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario crea el Decreto Ejecutivo 121 del 15 de septiembre del 2015, que reglamenta la Ley 8, estableciendo las disposiciones que regulan la producción, transformación, comercialización, exportación, importación, etiquetado de productos orgánicos frescos y procesados para consumo humano y animal. En esta reglamentación que encontramos los principios generales que nos dicen que tenemos que aumentar la diversidad biológica, incrementar la actividad biológica del suelo, promover la salud del suelo, agua, aire y mantener siempre la integridad orgánica en todos los procesos. ¿Qué nos habla también? Tenemos la parte pecuaria que no está habilitada, tenemos la parte de orgánica. En la parte de orgánica nos dice el periodo de conversión. Tenemos periodo de conversión para anuales y perennes. Y los anuales, el periodo de conversión sería de 2 años. Para los perennes, el periodo de conversión sería para 3 años. En la parte nos habla también de la fertilidad del suelo, como les dije, de las semillas que deben de venir de fincas certificadas o esperar periodos de crecimiento o de cosecha. Nos habla también de controlar las malezas con enemigos naturales, control mecánico, rotación de cultivos. En la parte de la autoridad competente también nos dice las funciones que tenemos que autorizar y acreditar las certificadoras públicas y privadas, que tenemos que velar por proteger al productor contra las denominaciones falsas y evitar el fraude al consumidor. Tenemos que hacer visitas a locales comerciales para verificar el etiquetado, entre las más importantes. En la parte pecuaria nos dice que antes de certificar los animales se debe de certificar el pasto. Nos habla que se puede utilizar
el 80% de productos de pienso orgánico y el 20% sería convencional. Nos habla que se puede utilizar inseminación artificial. Toda esa serie de cosas aparecen en la reglamentación. En la parte de manipulación, me imagino que ya le corresponde entonces a la ingeniera de hacer. Entre las definiciones tenemos algunas importantes para quedar claro. Tenemos la autoridad competente, es el organismo gubernamental con jurisdicción en la materia. Tenemos también la autoridad de control y certificación. En este caso es la autoridad de control y certificación, son las certificadoras públicas, ACER. Y el organismo de control y certificación sería entonces las certificadoras privadas. Operadores para nosotros, operadores es el productor, transformador, comercializador, en la cadena es todos. Nosotros utilizamos el término operador. Periodo de conversión es periodo desde que el productor operador se inscribe hasta que logra la certificación. En este periodo de conversión, el productor y operador produce orgánicamente, pero vende convencional. No puede utilizar la denominación orgánica, ecológica o biológica hasta tener la certificación. Aquí en el etiquetado, ¿qué nos dice la ley y la reglamentación? Que cualquier cosa que haga aparecer en el etiquetado que el producto es orgánico tiene que llevar una de verificación. Por lo menos la marca o el nombre que diga orgánico ya debe de ser verificado. ¿Qué verificamos? El logo y código de la certificadora. En este caso, pues no se puede apreciar, pero es ACER. ¿Y qué más verificamos? El sello de la norma bajo el cual se está certificando ese producto, que en este caso sería Orgánico Panamá. Aquí tenemos algunas de las certificadoras que se encuentran. Las dos primeras, Biolatina y Kiwa, son las certificadoras que se encuentran en el país. Estas certificadoras privadas hacen más funciones para exportación y tienen algunas para productos nacionales. Y la certificadora pública, que es para productos agrícolas a nivel nacional. Y tenemos las otras que han estado haciendo algunas funciones en algún momento en Panamá. Bueno, aquí tenemos algunos sellos de las normas. El sello de Orgánica Panamá, el sello de USDA, el de Europa, el de HACCP, el de México, Canadá, Argentina y Ecuador. Estos son los sellos bajo las normas que se certifican los productos orgánicos y que normalmente se encuentran en los locales comerciales en Panamá. Bueno, viene la parte de las sanciones. En la parte de las infracciones tenemos de primer grado o leve, segundo grado, infracciones de tercer grado o graves. En las de primer grado es que no dejen entrar a la certificadora a hacer la inspección, que no corrijan los hallazgos, cosas así leves. La de segundo grado es reincidencia de no corregir el hallazgo. Las de tercer grado son las que sí nos interesan en este caso, que es publicidad engañosa y venta bajo la denominación falsa y falsificación de documentos. En este caso, nosotros como autoridad competente que nos encontramos en sanidad vegetal y que tenemos la ley 47, nos vamos a la ley 47 y ahí tenemos entonces los montos que se utilizan para hacer las sanciones. Pero esto tiene un proceso. Nosotros levantamos un hallazgo, se le da seguimiento, se le da una oportunidad de corregir si tiene que corregir el etiquetado para entonces realizar las sanciones que a veces van de 10.000 en adelante. Y la parte de la sanción le corresponde, como les dije, a los operadores, tanto al que produce como al que transforma, como al que vende, comercializa. En eso sí tenemos que estar pues un poco claros. Después que ya se hace el resuelto, la ley, entonces se crea el resuelto ministerial 614, que designa las funciones en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a cada dirección el rol que le corresponde, a la autoridad competente, a la certificación y al fomento. En este caso, pues la autoridad competente se encuentra en la Dirección de Sanidad Vegetal y responde directo a la dirección. También tenemos en la Dirección de Sanidad Vegetal, en el Departamento de Exportación, a la Autoridad de Control y Certificación Agrícola, que sería en este caso ACER. Nos encontramos las dos autoridades en sanidad vegetal
porque es la única que en su ley, la ley 47, menciona la producción orgánica, la fiscalización y supervisión. Pero también tenemos la Autoridad de Control y Certificación que se encuentra en la Dirección Nacional de Salud Animal, la cual apenas está habilitándose y no está certificando actualmente. Tenemos entonces la parte del fomento de la agricultura, le corresponde a la Dirección de Agricultura. El fomento pecuario le corresponde a la Dirección de Ganadería y el fomento de transformación le corresponde a la Dirección de Agroindustria. Cuando hablamos de fomento es el acompañamiento que le deben de dar al productor desde que el productor se inscribe y cuando encuentran hallazgos o oportunidades de mejora a las certificadoras, no pueden ser juez y parte y entonces la parte del fomento es al que le correspondería dar ese acompañamiento. Después que ya tenemos formalizado a quien le corresponde, se hace el decreto ejecutivo número 10 del 8 de febrero del 2017, que establece las tarifas para las certificadoras y establece los cobros para las certificadoras privadas. Siguiente. Bueno, aquí tenemos los cobros de la certificadora pública, que me imagino que más adelante la ingeniera María Teresa va a desglosar, de las inspecciones que iniciales 40, la inscripción 20, la inspección anual 40, la certificación 20 y las tarifas que cobra la autoridad competente a las certificadoras privadas que se inscriben y se acreditan para hacer funciones en el territorio nacional y que la mayor parte son para exportación, que son 475 de inscripción, una auditoría anual de 100 y una autorización que se renueva por año también de 100. Aquí tenemos las 3 certificadoras que contamos actualmente en Panamá, ACER, Biolatina, tiene 2 productores que exportan, cacao, y Kiwa también tiene un solo productor que exporta cacao, pero es un productor grupal que tiene más de 1,000 productores y tiene 3,000, casi 4,000 hectáreas en certificación de cacao y guineo y tiene 536 hectáreas en conversión. Aquí tenemos algunos de los productos que están certificados, como son guineo, cacao, café, y tenemos también una panadería, el proceso que lo lleva a hacer, que es en Panamá. Actualmente en la provincia de Darién no cuenta con ninguna inscrito ni en conversión ni en certificación, y la provincia de Colón tiene para exportación cacao y es por la parte de la certificadora privada. Bueno, ese es otro tema importante. Nosotros en Panamá no certificamos abonos orgánicos ni bioinsumos. Lo que se hace es que se registra en la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal bajo los reglamentos centroamericanos en el Departamento de Agroquímico, bajo los RTCA que se encuentran abajo, plaguicidas botánicos, fertilizantes y enmiendas, plaguicidas microbiológicos y sustancias afines. Y también tenemos uno de mejorador de suelo y ellos lo que tienen que hacer es venir a la dirección, ir al departamento y se les entrega entonces cuál sería la parte donde ellos se certificarían, se registrarían, porque Panamá no certifica ni abonos, ni cosméticos, ni textiles, ni nada. Es solo para consumo humano y animal. Ya sería. Gracias. Le damos paso a la ingeniera María Teresa Herrera y ella va a continuar con la parte de la certificadora y una vez ella culmine, vamos a iniciar con las preguntas, así que agradecemos que puedan anotarlas para entonces realizar la ronda de preguntas. Buenos días. Nos complace poder compartir este espacio con todos los que están conectados y los que están aquí presentes, y agradecemos a la Dirección de Agroindustrias por esta iniciativa y poder participar con el tema. Nosotros vamos a entrar directamente a establecer qué indica la normativa o el reglamento para los productos orgánicos procesados. Y para el tema vamos a
organizarlo en 5 puntos principales, que es la parte de elaboración del producto procesado orgánico, lo que es la producción orgánica y convencional, que es lo que más vamos a ver, porque las plantas definitivamente son en su gran mayoría desarrolladas para procesar productos o alimentos convencionales. El tema orgánico más bien es algo que se quiere ampliar y poder hacer también en las plantas ya establecidas. Otro es lo que nos dice la norma en función del envase y el etiquetado de los productos orgánicos procesados, lo que es el manejo y control de plagas dentro de las plantas de procesamiento y lo que es el transporte. Y otros 2 temas principales que, si ven en la diapositiva, están con unas flechas muy largas en todos estos temas del primero al quinto, desde la elaboración hasta el transporte, es el tema de las medidas precautorias que hay que tener, las buenas prácticas de manufactura y el control de puntos de riesgo o de peligro, ¿verdad?, de contaminación, precisamente porque este es un factor muy importante. Cuando vemos la parte de orgánica, siempre nada más lo que planteamos es, o pensamos es, bueno, ¿qué puedo usar para esa elaboración de ese producto procesado orgánico y qué no? ¿Qué me dice la norma que sí puedo usar y qué me dice la norma de que no puedo usar? Pero realmente, tanto en la parte de finca, de campo, como en la parte de producción en una planta o en un proceso de transformación de productos orgánicos, tan importante como qué puedo usar o qué no puedo usar, es cómo evito contaminación, cómo evito mezclas con productos convencionales para mantener la integridad orgánica del producto. Entonces, esto va desde que se recibe el producto hasta que sale ya empacado. Entonces, todo ese proceso es importantísimo siempre tener en cuenta estas medidas precautorias. Así que no lo ponemos como un 6º punto, pero sí para nosotros es muy importante que podamos compartir con ustedes la importancia que tienen las medidas precautorias en todo lo largo del proceso de elaboración del producto procesado orgánico y también para poder certificar ese producto orgánico procesado igual, de principio a fin, la importancia de llevar registros, que ese que siempre a todos nos cuesta hacer nuestra pata un poco más pareciera ser la más fácil, pero es la que tenemos más floja. Entonces es la importancia de registro, de registrar todo en el proceso, y ahora vamos a ver en qué cosas hay que hacer más énfasis. Entonces, para comenzar, vamos a la elaboración. Y en la elaboración, ¿qué es lo básico aquí? Las materias primas tienen que ser orgánicas certificadas. O sea, que el elaborador, lo primero, cuando recibe una materia prima es, ¿está certificado? Porque si no está certificado, ¿se acuerdan de la propaganda esa de que no estás en la página? Si no está en la página amarilla, no existe. Bueno, si no está certificado orgánico, como ya lo explicó Nurix en lo que dice la norma, no se puede comercializar como orgánico. Y eso no es en Panamá, eso es eso es un estándar del comercio internacional de alimentos, en este caso específico para los productos orgánicos. Entonces, las materias primas orgánicas tienen que estar certificadas y en el producto elaborado, ese ingrediente principal, esa materia prima orgánica, mínimo es del 95% del producto final, peso a peso, materia a materia. Entonces, eso es clave, porque por otra parte, los productos orgánicos procesados sí permiten ingredientes convencionales o materias primas convencionales, pero ojo, que solamente hasta un 5% de peso a peso, masa a masa del producto final procesado, o sea, del producto elaborado. Esto, además, hay que tener muy claro aquí que mismo ingrediente, mismo origen orgánico y convencional. Eso es otro punto clave aquí, porque no puedo tener una mermelada de piña o una piña deshidratada que tenga piña orgánica y piña convencional. No,
Y eso ese es otro, el tercer punto más clave que hay que tener con relación a la norma. Mismo ingrediente, mismo materia prima, mismo origen orgánico o convencional. Método de transformación, los más sencillos, permite la norma, mecánicos, físicos, biológicos, que limiten la refinación, pero ojo, también que limiten el uso de aditivos y coadyuvantes. La norma tiene un anexo 3 y 4, donde establece aditivos y coadyuvantes que se pueden utilizar para productos orgánicos procesados. Pero inclusive esos productos, esos aditivos y esos coadyuvantes están en los anexos 3 y 4 de el reglamento que lo mencionó Nuris, el 121 del 2015, que es el decreto ejecutivo 121 del 2015. Los métodos que utilicemos tienen que limitar el uso de aditivos y coadyuvantes, ¿ok? Así que no es que no se puedan usar, se pueden usar, pero tenemos que usar métodos que nos permitan no abusar del uso de aditivos o coadyuvantes en ese proceso de elaboración del producto. Y otra cosa sumamente importante aquí es, nosotros podemos tener un anexo que establece sustancias permitidas, aditivos, coadyuvantes, aromatizantes, etcétera. Pero, ojo, la misma norma orgánica no está sobre la norma nacional. Si un aditivo o coadyuvante, la normativa panameña no la permite, acuérdense que esta norma está con base al Códex Alimentarios, pero si la norma panameña no lo permite, no se puede usar. O sea, la norma orgánica no está sobre la norma del MINSA de alimentos. Eso tenemos que tener muy, muy claro. ¿Sí? Otro es la parte ya, digamos, otros 3 extras que vamos a ver que son requisitos de la normativa, es la parte del manejo post cosecha, o sea, antes que se reciba o cuando se recibe esa materia prima orgánica, ¿qué manejos post cosecha permite la norma? Permite lo que está en el anexo 2, que es prácticamente todo lo que es para el control de, más que nada, de plagas, y el 5, que es para todo lo que es manejo post cosecha. Entonces, solamente permite el uso de esas sustancias que están en el anexo 2 y 5, ¿verdad? Y no permite radiaciones ionizantes, que eso se usa mucho a nivel de manejo post cosecha, pero en la industria, en industrias más convencionales. O sea, no se permiten en agricultura orgánica. Entonces, ojo también con el manejo post cosecha, ¿verdad? Y el manejo que se le da a esa materia prima que se recibe en planta. Lo otro acá es la limpieza y desinfección de todo lo que es las instalaciones, los equipos, los utensilios. Aquí también hay otro anexo, que es el anexo 7, ¿verdad? Hay un listado de sustancias permitidas. No sé, en este momento ya les he planteado anexos 2, 3, 4, 5 y 7 y me imagino que las personas estarán preguntándose, bueno, ¿y cuáles son esas sustancias que están en esos anexos? Podemos mencionar algunas para que tengan una idea. No voy a entrar tanto en lo que dice el anexo 2 porque más bien está enfocado a la parte de control de plagas. Pero prácticamente ya desde que entra el producto a planta, podemos hablar en el anexo 5, por ejemplo. En el anexo 5, parte de los insumos que se pueden utilizar es el clorito de sodio, de cloro, perdón, o sea que todos lo conocemos, el cloro se permite usar siempre diluido. ¿En qué dilución? En la que establece el MINSA, pues, de 1 a 10. Dióxido de cloro, ozono, que tenemos varios usuarios del servicio de la certificadora que usan ozono. Ácido acético, ácido cítrico, etileno se permite usar en agricultura orgánica.
Y parte de los tratamientos es luz ultravioleta, lo que es zarandeo, magnetismo, atmósfera controlada con CO2, eso lo vemos mucho en guineo, plátano, eso se permite en agricultura orgánica. Y lo que son aditivos permitidos, por ejemplo, podemos hablar de los más que se usan también en la convencional, goma de guar, goma arábica, goma santan, pectinas, ácido ascórbico, ácido láctico, carbonato de calcio, cloruro de potasio, sulfato de calcio, carbonatos potásicos, o sea, hay un sinnúmero de sustancias que se pueden usar en agricultura orgánica. A veces tenemos el concepto de que en agricultura orgánica no se puede usar nada. No, sí, sí se pueden usar muchas cosas y para eso están los anexos del listado de permitidos en el reglamento. También se incluyen los agentes aromatizantes, pero eso está más que nada ligado a lo que sí se establece el MINSA y creo que en función del Códex Alimentarios. Preparaciones minerales y con enzimas y microorganismos también se permiten en agricultura orgánica y eso también está en los anexos. Otro punto importante es que agua y sal permitido, ahí no hay restricción, ¿ok? Agua y sal. Y en la parte de los anexos, del anexo 7, que ya es puras sustancias para limpieza que les acabo de mencionar aquí hace un minuto, también hay una serie de cosas que se pueden usar. Otra vez se puede usar cloro, ¿ok? Con las dilaciones permitidas por salud. Igual le podemos usar cal viva, vapor de agua, ¿verdad? Podemos usar jabón común, que por lo general son potásicos, se pueden usar. Ácido cítrico, alcohol, ácido láctico, ácido fosfórico, se puede usar. Ahora, claro, el ácido nítrico y fosfórico más que nada se usa para limpieza de equipo de lechería en la parte orgánica, pero la parte pecuaria no la estamos planteando tanto. Igual también en la parte pecuaria ustedes van a ver que la norma establece aditivos o coadyuvantes para también la parte pecuaria. Así que eso es para que tengan una idea, siempre, no sé si se les va a facilitar la normativa. Productos elaborados o ingredientes orgánicos importados, entonces tienen que cumplir, que dice la norma con respecto a la importación de productos. O sea, alguien puede elaborar un producto, de hecho la panadería nos pasa así, en la que me les mencionó Nuris, ellos importan una materia prima orgánica certificada, ¿verdad? Que es trigo. Bueno, cumplen con los requisitos de importación de esa materia prima orgánica y pueden elaborar en Panamá producto terminado, procesado orgánico, con una materia prima importada. ¿Qué hay que hacer? Cumplir con lo que establece y prácticamente es mantener siempre, ¿se acuerdan lo que les hablé de las flechas aquellos en la diapositiva? De principio a fin, mantener la integridad orgánica del producto, ese importado, y otros requisitos documentales que exige la normativa a nivel de todos los países, son convenios internacionales, los certificados de transacción que emiten las autoridades competentes de los países de origen de esos productos, digamos. Entonces, otro punto es la producción orgánica y convencional. ¿Puede una planta procesar productos orgánicos y convencionales? Sí, sí puede, sí, las normas lo permiten. Las normas de todos los países lo permiten, pero hay requisitos. Igual que se permite la producción orgánica y convencional en finca, sí, se puede, sí, pero tiene requisitos. Y todavía en estos casos, todavía mucho más importante, las medidas de precaución para evitar mezclas, sustituciones o contaminaciones. Y los registros, poder no solamente decirlo, sí, suena feo, ¿no? Pero demostrarlo. Además, hay que demostrar. Y los registros son una forma de demostrar durante todo el proceso de elaboración, en este caso, pues, que estamos hablando. Entonces, líneas de procesos separadas o turnos de procesos separados.
todavía nosotros no hemos visto, y es muy difícil, imagínense el costo. ¿Quién va a tener una línea de proceso nada más para la parte orgánica y otra para la parte convencional? Es muy difícil, es muy costoso ver eso, ¿no? Existe, en otros lugares sí existe. Inclusive nosotros en un momento tiempo tuvimos un productor, claro, no era de proceso, pero era de la parte de campo, y sí manejaba dos líneas de proceso para empacar, la parte orgánica y la parte convencional. Pero es una actividad más sencilla, porque es empaque de producto fresco. Cuando vamos a productos procesados donde hay equipos, utensilios, es mucho más difícil tener dos líneas de proceso. Entonces, ¿qué es lo importante? La norma sí permite poder procesar orgánico y convencional en una sola línea de proceso. ¿Qué cuidados hay que tener? Hacerlo de forma separada, ¿verdad? Y tomar las medidas en cuanto a limpieza y desinfección. Una medida es turnos separados, que puede ser, tenemos en la experiencia ya tenemos usuarios que tienen turnos separados el mismo día o turnos separados en diferentes días. En ambos casos, ¿qué se requiere? Ese espacio de limpieza previa, siempre comenzando primero con lo orgánico y después viene lo convencional. Nunca al revés. Siempre con la limpieza previa, ¿verdad? Inclusive ustedes saben que en la parte de buenas prácticas de manufactura, cuando se termina el proceso, inclusive en la parte convencional, hay un proceso de limpieza. Entonces, cuando comienza la parte de procesamiento orgánico, debe venir de un proceso de limpieza previo, ¿verdad? Y si es el día siguiente, igual, tiene que haber un proceso de limpieza previo. Eso es muy importante. Y cuando tenemos una sola línea de proceso, ¿qué pasa? Veamos la línea, ¿no? Veamos, no sé si nos podemos imaginar, lastimosamente aquí no tenemos un diagrama de planta. Imagínense si tenemos un rectángulo sencillo, la entrada por un lado, la salida por el otro lado, ¿verdad? Entonces, en la parte orgánica, en una planta, todo debe ir separado, ¿verdad? Todo debe ir debidamente identificado y separado. El área de almacenaje, tanto el área de almacenaje de la materia prima, ingredientes de entrada, como el área de almacenaje del producto ya terminado. Ahora, ustedes me van a decir, imagínense, esa situación, ese usuario que tenemos con un cuarto frío para guardar la harina de trigo. ¿Vamos a hacer 2 cuartos fríos? Claro que no. La idea es cómo en ese cuarto frío, ¿verdad? Podemos tener claridad e identificar con colores que los productos estén cerrados, empacados, las diferentes materias primas debidamente identificadas. Y una cosa más, que todo el personal que trabaja en la planta esté clarito. O sea, cómo vamos a organizar el cuarto frío, para poner un ejemplo, o cómo vamos a organizar la planta para que el área de recepción podamos identificar y tener separados materias primas orgánicas y materias primas convencionales. Entonces, por ejemplo, la planta de la montuna tiene áreas separadas y tiene recipientes de colores distintos, ¿verdad? Para los productos convencionales se usan cajas agrícolas de un color. Para los orgánicos se usan de otro color. Pero inclusive ellos tienen algo más. Ellos no permiten que nunca en un mismo día reciban productos convencionales y orgánicos, sino que tienen días separados para recibir productos orgánicos que se procesan, si no ese mismo día, al día siguiente, pero se programan para recibir productos convencionales después. Entonces, hay múltiples posibilidades que cada planta, de acuerdo a su situación muy particular, puede aplicar para poder tener esas materias primas orgánicas y convencionales separadas, claramente identificables, no solamente
por una persona, sino por todo el equipo de trabajo que forma parte de esa empresa. E igualmente lo que es la salida, lo que es el almacenaje del producto final. Este es la siguiente, por favor. Y vamos a la disposición de equipos, utensilios y recipientes. Claro, ideal. ¿Qué es ideal? Que tengamos recipientes, utensilios, equipos separados, ¿verdad? Para orgánico y convencional. Pero sobre todo en la parte de equipos, eso está bien duro, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, nosotros tenemos usuarios que tienen amasadoras nada más para la parte orgánica. O sea, qué bien. Eso es algo muy positivo para esa operación. Pero no, lo importante es que sepamos que no es una limitante. Podemos usar los mismos equipos, pero ¿qué cuidados tenemos que tener? Otra vez, que haya una limpieza previa al proceso orgánico, que el equipo realmente esté bien limpio, que no haya residuos, ¿verdad? De ninguna clase. Entonces, sí se permite, pero hay que, y otra vez, evidenciar que hay un procedimiento, que hay un protocolo en la empresa para llevar esas medidas que van a evitar mezclas y contaminaciones. Entonces, sí se puede compartir equipos, utensilios, recipientes, pero otra vez con las medidas de limpieza, desinfección y precaución y poder demostrar y la certificadora, créanme que hay metodologías de audito para verificar eso en el tiempo y el conocimiento del personal, o sea, la capacitación permanente del personal de planta es imprescindible y también se debe evidenciar. Y la codificación de lotes del producto procesado terminado, eso es muy importante. Creo que no sé qué tanto lo estamos viendo en la parte de producciones convencionales, la parte de codificación de los lotes procesados, porque me parece que yo cuando veo productos terminados artesanales, inclusive me parece que he visto codificaciones, codificación por lotes. Entonces, eso es importantísimo, porque eso, y no tienen que ser cosas tan complicadas, no tenemos que usar numeraciones tan largas, hay maneras de buscar, poder, cómo identificar ese producto que salió elaborado ese día de la planta de una forma sencilla, pero es importante porque es importante la trazabilidad del alimento que va al mercado. Entonces, eso es un punto importante, así mismo como es para la parte convencional, igualmente es importante para el producto procesado orgánico. En cuanto a envase y etiquetado, el nombre del producto orgánico elaborado, o sea, el que tiene la etiqueta, debe vincularse con la materia prima orgánica certificada. Eso es importante que haya claridad para el consumidor, ¿verdad? Entonces, debe haber un vínculo y eso debe estar inclusive en los ingredientes. No sé si en la parte convencional siempre manejamos que el producto, los ingredientes listados van de más a menos, ¿no? Sí, la Ah, etiqueta. ajá. Y acá, idéntico, es lo mismo, porque este es un alimento. Nada más que es un alimento orgánico, pero es un alimento. Entonces, tiene que cumplir con todas las normas que establece salud. Y entonces la denominación orgánica en el etiquetado, y esto es bien importante, eso es una de las situaciones, creo que Nori lo mencionó varias veces, solo podrá utilizarse en los productos elaborados orgánicos certificados. Si el producto orgánico procesado ya elaborado, el producto final procesado orgánico está certificado, entonces la etiqueta puede decir que es orgánico. Pero operador, es el que procesa, es ese procesador, esa agroindustria, no está bajo control de una certificadora y no tiene sus productos, que ellos pueden decir, bueno, pero es que mi producto es orgánico. Pero entonces tu planta con tu proceso tiene que estar bajo control para
tener una certificación de producto orgánico. Entonces, no podemos utilizar, porque esto es una cosa otra vez a nivel de los estándares internacionales de comercialización. Para que un producto utilice el nombre orgánico, tiene que estar certificado, ya sea fresco o sea procesado. Entonces, importante resaltar, el uso del nombre orgánico tiene carácter legal. Ya lo planteó Noris en la Ley 8. Y es importante que para efectos a nivel del comercio internacional, orgánico, ecológico o biológico, es lo mismo, ¿verdad? Los europeos usan mucho el término ecológico y hablan de su norma ecológica. Es orgánico, es lo mismo. Los estadounidenses ven que usan mucho la palabra orgánica, es lo mismo. A nivel de Sudamérica vemos más la parte de bio, o Centroamérica inclusive. Ese biotal, biotal, biotal. Eso hace da al consumidor esa sensación de que es algo orgánico. Entonces, para efectos legales a nivel internacional, dentro de los estándares que firman los Estados miembros de diferentes organizaciones, esos términos son similares, son iguales. Entonces, podemos usar en una etiqueta de un producto orgánico elaborado la palabra orgánica siempre que esté certificado. Y bueno, el etiquetado además debe indicar el nombre y el código de la certificadora que lo está certificando. Eso es algo que establece la norma. Eso es para poder definitivamente verificar que el producto ese que va al mercado, que está en anaqueles, pueda dársele una trazabilidad, se pueda ver que realmente es orgánico, ¿verdad? Porque todas las certificadoras están ligadas a darle a la autoridad competente los productos que se van certificando en su operación. Entonces, eso es importante y todo esto es en función de quién, tanto del consumidor, ¿verdad? Para protección al consumidor, pero nosotros también lo vemos que es una protección hacia el productor o ese productor que produce la materia prima, pero también el agroindustrial que está procesando ese producto orgánico, ¿verdad? Porque no todas las plantas están en eso. Entonces, si esa persona está haciendo ese esfuerzo y esa inversión para llevar al mercado un producto orgánico, hombre, esa certificación también es algo que da fe, confirma su trabajo. Así que es una protección no solamente hacia el consumidor, pero también al operador, ya sea productor o ya sea procesador o comercializador. Entonces, importantísimo aquí también, otra vez se pone, las etiquetas deben cumplir con lo que dice la norma de etiquetado para los alimentos a nivel nacional. O sea, debe cumplir con la norma nacional de etiquetado. Y los envases deben ser preferiblemente, o sea, biodegradables, reciclables y reutilizables, pero que se permitan en la industria alimentaria. Al final, a veces uno ve ciertos plásticos y eso como que uno no quiere ver un producto orgánico ahí, pero bueno, poco a poco. Ojalá que poco a poco vayamos utilizando otros envases más acorde con esos enfoques de biodegradable, reciclable o reutilizable, pero lo importante es que otra vez la norma nacional permita los envases para alimentos. Al final, eso en este momento es lo más importante. Y aquí viene la parte un poquito o más difícil, diría yo, la parte del manejo y control de plagas, sobre todo porque definitivamente cuando uno maneja lo que es la parte de la licencia, y corríjame si es la forma adecuada, la licencia de operación de las plantas, la licencia, ¿cómo se llama? Sanitaria de funcionamiento. Ajá. Todas las plantas deben tener una licencia fitosanitaria. No, Sanitaria. perdón, una licencia sanitaria de funcionamiento. Correcto. Allí solicitante tiene que presentar un programa de manejo de plagas, ¿verdad?
Y nosotros nos dicen que en algunas veces el MINSA, digamos, a veces también por las ubicaciones de las plantas y demás, les va a exigir también ciertos productos buscando cierta efectividad. Entonces aquí tenemos un problema porque la norma orgánica nos dice para control de plagas sustancias del anexo 2, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué se hace acá? O sea, ¿qué podemos hacer? O sea, lo del MINSA este, es la autoridad competente en la parte de alimentos juntos en el país. Entonces, ¿qué es lo que, qué alternativas tenemos? Tenemos varias alternativas y muchas de estas plantas entiendo que les exigen una aplicación mensual. No sé si es así, pero eso es lo que entiendo, que es una aplicación mensual y siempre se hace con una fumigadora, por lo general. Entonces, ¿qué es importante? O sea, siempre es importante hombre, como dueños de la operación, involucrarnos en qué se va a aplicar y cómo se va a aplicar, qué sustancias se están aplicando. Y usar, y que aunque sean sustancias no permitidas que se puedan usar, al final este control de plagas no se está haciendo directamente al alimento, a la materia prima, al ingrediente, se está haciendo a las instalaciones. Entonces es muy importante que se hagan aplicaciones, ojalá con bombas en mochila, ¿verdad? Ojalá en lo que son en las intermediaciones, ¿verdad? En lo que es el piso, ¿verdad? Ojo de no estar aplicando a todo el ambiente de la planta. O sea, hay que como dirigir el producto. Y es importante que el dueño de la planta o el encargado de la planta pueda realmente estar y verificar cómo se está haciendo esa fumigación. Entonces, no es que entonces se prohíbe, pero la aplicación que se haga de estos productos tiene que ser dirigida y tiene que aplicarse con cuidado y evitar tener esos días materias primas expuestas. O sea, eso es como básico. Lo otro es igual, los registros de las fumigaciones, porque qué tan cercano a una fumigación hay un recibo o una elaboración de proceso. ¿Cuántos días debe estar ese producto? O sea, si es afuera de la instalación, allá, eso es otra cosa. Pero dentro de la instalación ya hay más riesgo, se eleva el riesgo de contaminación. Entonces hay que tomar medidas. Esas medidas, otra vez, ustedes saben la palabra que viene, ¿no? Todos, hay que evidenciarlo. Entonces, otra forma también es limpieza, pero lo que es la purga. Yo no sé si ese término se usa, ¿se entiende bien? En la parte de elaboración, es cuando los equipos, o sea, usamos una sustancia, los limpiamos con mucha agua potable, ¿verdad? Los limpiamos con sustancias permitidas, pero puede haber un proceso donde parte de la materia prima que se va a procesar se pasa, pero se descarta. Y eso también hay que evidenciar. Y esa es una purga, esa es una forma se habla, no sé qué otro término técnico se usa. Esa materia prima que se pasa previa, que no va a ser parte del producto final, que se descarta, ese proceso, esa acción hay que registrarla, hay que evidenciarla también. O sea, esa es una medida de precaución. Entonces, siempre en estas partes de plagas, siempre vamos a optar, y la norma siempre, antes de llegar, comencé por el final, por las sustancias, ¿verdad? Del anexo 2. Siempre hay que primero considerar o tener un sistema mixto, por ejemplo, por decirlo de alguna forma, de control de plagas. Primero lo preventivo, limpieza, eliminación de hábitats, barreras físicas, puertas, ventanas, mallas, las mallas que se ponen abajo de las puertas,
¿verdad? Todas esas barreras físicas, primera instancia. Lo otro es la parte mecánica, trampas, etcétera, que se puedan hacer, tanto de luz como de aceites o de cosas pegantes, ¿verdad? Y la tercera instancia, entonces, es la parte de uso de sustancias, pero en el caso de las plantas, el MINSA solicita y exige eso dentro de los requisitos para poder otorgar la licencia sanitaria de funcionamiento. Y otra cosa que no podemos dejar por fuera es el transporte, sobre todo cuando el transporte también transporta productos convencionales. Entonces, el enfoque es el mismo. ¿Tenemos que tener un carro solamente para productos orgánicos? No, pero tenemos que tomar medidas precautorias, limpieza y desinfección, y evitar transportar al mismo tiempo productos orgánicos y convencionales. O sea, evitar todo lo que pueda confundir, ¿no? Y no solamente soy yo porque yo sé, es porque tienen que saberlo yo y mis compañeros y mis trabajadores y mis socios. Todos tenemos que estar en la misma línea. Todos tenemos que estar claritos, ¿verdad? Con cuáles son los procedimientos que tenemos en nuestra empresa para evitar contaminaciones y mezclas. Inclusive en lo del carro. Hay que limpiar y desinfectar el carro. Hay que comprobar que todos los envases y empaques, todo lo que se vaya a movilizar esté bien cerrado. Otra vez, lo que ya hablamos, a aplicar las medidas precautorias para evitar esas contaminaciones. Por eso es que la parte que sigue, lo de la identificación y el acompañamiento de documentos con el transporte, ya sea materias primas o ya sea el producto terminado, esté claramente identificado, ¿verdad? Otra vez aquí son muy útiles las cajas de diferentes colores, tanto para la entrada como para el producto final que sale, que se transporta. Sí, insisto, vamos a transportar orgánicos y convencionales. Ya tenemos que buscar diferentes acciones para aplicar para evitar fusiones y mezclas o sustituciones también. Lo otro, lo punteamos nada más, eso ya es materia de que las empresas procesadoras manejan lo que son las buenas prácticas de manufactura, que hay que tener desde la higiene personal, instalaciones, limpieza, desinfección, los documentos y registros, la capacitación del personal que ya mencionamos. Todo eso es parte del día a día de lo que son buenas prácticas de manufactura. Y también todo lo que es el control de puntos críticos, ¿no? Yo sin hacer énfasis, hemos visto en la parte orgánica va a haber puntos críticos de contaminación y mezcla, no solamente por la parte de inocuidad de los alimentos, pero por la misma calidad orgánica, desde que se reciben los materiales hasta que salen y durante todo el proceso. Pero independientemente de esto, la importancia de también ver esos puntos críticos de la operación en materia de inocuidad. O sea, un producto orgánico igualmente, o sea, tiene que ser inocuo. Todo alimento tiene que ser inocuo, fresco o procesado. Y registros y documentos. La pata de la mesa que tenemos que nivelar, ¿no? Importantísimo, van a oír repeticiones de lo que ya he dicho antes, origen, naturaleza, cantidades de las materias primas que entran a la planta, de los ingredientes, todo convencional y orgánico, todo, porque cuando vamos a ver la parte orgánica dentro de una planta, vamos a ver la parte convencional también, precisamente porque tenemos que dar garantía de la calidad, de que no hay mezclas o sustituciones o contaminaciones con productos convencionales. Los registros tienen que ser de todo lo que entra a la planta. Y aquí me estoy enfocando en lo que es materias primas, ingredientes, aditivos y coadyuvantes, pero igualmente, adivinen de qué, de los productos de limpieza. Igual, registro de la composición de los productos elaborados, las fórmulas, es algo... es algo, como les digo, la composición en algunos casos
son muy sencillas porque hacemos transformaciones muy básicas de deshidratados nada más, ¿verdad? Prácticamente no hay aditivos, ni coadyuvantes, ni hay mayor cosa. O cuando congelamos, prácticamente no hay más nada, ¿verdad? Si acaso alguna desinfección con ozono o algo previo, pero hay formulaciones sí, de ingredientes que son fórmulas confidenciales y eso es delicado. Entonces, para nosotros es importante saber como certificadora qué ingredientes y en qué proporciones se usan, porque ustedes vieron al principio que la norma establece 95% de materias primas orgánicas y hasta solamente 5% de convencionales. Eso lo tenemos que ver en la composición del producto final. Pero cada uno de nosotros que trabaja en la certificadora tiene que firmar un acuerdo de confidencialidad. O sea, la información de la empresa es privada y eso está dentro de las solicitudes que firmamos con la empresa cuando se va a dar el servicio. Tanto para los productores de finca, la producción primaria, tanto como para la producción secundaria o los procesos, pues la parte agroindustrial. El proceso de elaboración es importante. O sea, ¿a qué hora estamos comenzando? ¿A qué hora estamos terminando? ¿Qué cantidad de materia prima procesamos hoy? ¿En qué cantidades salieron? ¿Verdad? Eso es clave. La naturaleza, cantidades y de los productos que salen en los productos elaborados. La limpieza y desinfección. Debe haber registros de limpieza y desinfección de todo, hasta el carro. Y la norma lo dice, hay un artículo específicamente y dice el registro, limpieza de un carro. Y son cosas como sencillas, ¿no? Por eso es importante tener un sistema, ¿verdad? Tener un sistema y tener un sistema también de registro, ¿verdad? Y la otra parte difícil es crear el hábito del registro y que todos en la empresa y que los estén claros en eso, ¿no? De que, hey, lo hago, hey, hay que registrarlo. Ustedes lo ven y a veces uno se pone a ver en los baños públicos que salud exige eso y debe estar en los establecimientos de restaurantes. Uno entra a los baños y en la parte de atrás de la puerta, no sé si han visto que están los registros y deben hacerlo. A veces uno se acerca y a veces uno ve que no está, no se sigue llenando, ¿no? Pero, sí, pero bueno, es importante y es importante que sepan que eso es algo de que es parte de lo que se verifica. Y el uso de etiquetas. El uso de etiquetas del etiquetado está relacionado, lo voy a decir, con las cantidades procesadas. Entonces, las etiquetas que se usan, llega a haber un registro de etiquetas y eso la norma también lo dice. Entonces, cuando uno ve esta parte de la parte de registro, es como que miércoles hasta que asusta. ¿Cuántos hay allí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 clases de registro, ¿verdad? Pero, oigan, nosotros tenemos productores transformadores certificados y cumplen, o sea que sí se puede. Y tiene un sentido de ser. Una de las cosas para nosotros que es un reto como certificadora es cómo explicar la importancia de los registros. Ninguna certificadora está 24 horas, 12 meses en ninguna finca, en ninguna planta. O sea, es un compromiso. Es una relación de confianza, pero tenemos la obligación de darle la garantía de la calidad al consumidor del producto que va al mercado, en inocuidad y en la calidad que estamos certificando. Entonces es muy importante poder realizar que estos registros también son valiosos para la empresa, precisamente para poder determinar no solamente su operación, pero también su rentabilidad y tomar decisiones, pero también definitivamente para poder evidenciar, no solamente cuando va la certificadora, sino en todo momento poder dar, la misma empresa dar garantía de el manejo de su operación. Así que
Sin más, muchas gracias.